Bueno, buenos días. Esta es la clase de ciencias sociales para las, las estudiantes de sexto y séptimo, ¿sí? En el día de hoy vamos a hablar acerca de, el relieve europeo. Ya en las sesiones anteriores hemos hablado del relieve de América Latina, ¿sí? De todo el continente americano, desde el norte hasta el sur, y pudimos observar allí diferentes características de la geografía de este continente. Y en el día de hoy vamos a hablar del continente europeo. Este continente se encuentra en, eh, en Occidente, o es considerado como parte de Occidente, pero se encuentra si nosotros vemos el mapa mundi, en digamos, aquí sería, por aquí estaría América, sí, un poco más allá, pero este es el continente europeo, se encuentra en en Oriente, ¿sí? Aunque el Oriente sería Asia, ¿no? Bueno, digamos aquí está Europa, aquí queda Medio Oriente y esto es aquí todo Oriente. Aquí también falta Rusia, ¿no? Que Rusia es la parte oriental de Europa, ¿sí? Entonces Europa está limitado al norte con el océano glacial ártico, al sur con el Mediterráneo, al este con los montes Urales y la cordillera del Cáucaso, y al oeste con el océano Atlántico, ¿sí? El océano Atlántico es el que comparte con el continente americano, o en particular con el norte de América, que es Canadá, los Estados Unidos, ¿sí? Y el glacial ártico, que ese también lo comparte con Estados Unidos, porque Alaska se encuentra, digamos, después de Canadá y con Canadá, ¿sí? Tiene una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados y se ubica al centro de la zona templada, ¿sí? Entonces, digamos, aquí podemos ver, esto es África, aquí esto es Medio Oriente, aquí queda Arabia, queda Israel, digo, queda Siria, Irán, Irak, y todo esto aquí será Rusia, Mongolia, China, la India y demás. Entonces, este es el continente europeo. Estas son las características del relieve, esto es lo que vemos con lo que limita. Entonces, aquí tenemos el Océano Atlántico, aquí tenemos el Mediterráneo, el Mar Negro, y aquí tenemos lo que va a ser el Océano Glacial Ártico, ¿sí? Aquí tenemos los diferentes mares que circundan lo que es el continente europeo. Eh, bueno, entonces miremos qué otras características tiene. Es el segundo, Europa es el segundo más pequeño de los continentes de la Tierra. Si nosotros hiciéramos como una comparación entre el continente europeo y América, por así decirlo, nosotros podríamos ver que somos equiparables, que son como iguales la dimensión de los países entre Europa y América y el continente americano. Sin embargo, eso también viene por como se ha establecido la geografía, eh, para poder navegar, ¿sí? O sea, el mapamundi como lo conocemos no es el mapamundi, o no es como en realidad se dimensiona la Tierra, por así decirlo, ya que lo que se hace es cortar la esfera y aplanarla, volverla plana, para poder así leerla o para poder así comprenderla. Pero en realidad el continente americano y el africano es mucho más grande que el continente europeo. Por eso se dice que es el segundo más pequeño de los continentes en la Tierra. Tiene una tasa de natalidad más baja del mundo, incluso algunos afirman que está estancada. Sí, normalmente se dice que Europa es el viejo continente porque su nivel de reproducción, o bueno, de natalidad, pues como lo dice, es muy bajo. Sí, por eso muchos países lo que buscan es que la gente migre a ellos para poder establecerse allí y demás. Sin embargo, esto también es una lógica que viene hace una década o unas décadas atrás, ya que en este momento lo que vemos es una fuerte presencia de discriminación hacia los migrantes, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. La mayor parte de la población europea está constituida por adultos, situación que preocupa por afectar a la sociedad. Por este motivo, los gobiernos estimulan iniciativas para fomentar la natalidad. Sí, bueno, eso también está como para revisarlo un poco, ya que en estos momentos, pues, eh, también hay una fuerte, bueno, el hecho que motiven la natalidad no quiere decir que incentiven la migración, ¿no? Sino que con las personas que pertenecen acá al continente europeo, pues se reproduzcan, por así decirlo. La agricultura europea es altamente tecnificada
Esta vista muestra una pequeña porción de París. Bueno, París entonces quedaría por aquí, ya que este es Francia, ¿sí? Todo esto, estas es las características físicas del continente europeo, ¿sí? Esto es lo que podemos ver, Inglaterra, o esto es el Reino Unido, esto es Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra y la República de Irlanda. Aquí tenemos lo que es Noruega, Suecia, ¿sí? Los países nórdicos, de donde provienen, donde se establecieron los vikingos, por así decirlo, aunque vikingos hubo por toda esta costa. Y digamos aquí tenemos Rusia, todos los países escandinavos, Bielorrusia, Ucrania, Albania. Hacia aquí tenemos la bota que es Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Hungría, los Balcanes, ¿sí? Vemos que todo esto en la mayoría son llanuras, y aquí tenemos como unos relieves significativos que son los Alpes y los Pirineos. Esto los podemos ver cuando hacen el Tour de Francia, entonces la subida a los Pirineos. Entonces esto es como las partes más prominentes del continente europeo y los Balcanes. Entonces aquí tenemos los Alpes, los Apeninos, los Carpatos, el Cáucaso y los montes Urales. Si vemos España, la mayoría de la península ibérica lo tenemos, pues vemos que tienen una gran presencia de montañas rocosas, y solamente como en Portugal hay como unas llanuras. Esto es lo que sería el continente, o las características físicas del continente europeo. Aquí tenemos la meseta de Finlandia, tenemos los diferentes ríos, los más importantes del continente europeo, ¿sí? El Loira, el Sena, el Rin, el Elbar, el Oder, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el mar Adriático, y el mar Negro, el Mediterráneo, que comprende todo esto, el estrecho de Gibraltar, que es lo que colinda con África, y el Océano Atlántico, el Mar del Norte, el Báltico, el Mar de Noruega, el Mar de Barents y el Mar Blanco, el Océano Glacial Ártico. Este estrecho, por aquí, por este estrecho, es donde los migrantes africanos buscan cruzar hacia España, ¿sí? Aquí queda Marruecos, aquí queda Egipto. Entonces, todos estos son el paso migratorio hacia Europa. También muchos buscan atravesar el Mediterráneo para llegar a Italia, pasando por la isla de Cerdeña. Y por el otro lado, bueno, esto ya tenéis Oriente Medio y demás, ¿sí? Entonces, esto es lo que constituye el Oriente, el continente europeo. Entonces, Europa es un falso continente, pues lo ven solo como un sector occidental del continente asiático, porque Asia es el continente, o es uno de los continentes más grandes, por así decirlo. Sin embargo, este sector posee una serie de características propias de diferente índole que se acentúan en la medida en que se avanza hacia el occidente, y que no se diferencia de la parte asiática propiamente dicha. O sea, sus características geográficas no son tan distintas como de las asiáticas, ¿sí? Por ejemplo, en América sí hay en América y África sí hay unos cambios profundos en la geografía, o unas características distintas de la geografía entre Europa con relación a Europa, ¿sí? Por digamos, estar cerca a la línea del Ecuador, pues da un clima mucho más tropical, lo que genera otro tipo de fauna, lo que genera otro tipo de ecosistemas, y una diversidad también de flora, ¿sí? Uno de los aspectos físicos para resaltar de Europa es la considerada influencia del mar en buena parte del continente, o sea, que desarrollaron una importante industria naviera, ¿sí? Digamos, de la industria, la fortaleza que tiene Europa en industria es la pesca. En Europa fue donde se establecieron las rutas de, de comercio hacia Oriente, hacia China, por medio de los navíos y demás. Entonces es una de las fortalezas que tiene. ¿Sí? Europa también se mantiene a partir de bueno, en el siglo XIX y XX, por las colonias que tenía en América y en el siglo XVIII y XIX, por las colonias que tienen en América y en África, ¿sí? Y eso también intervino o generó que Europa tuviese
bonanza económica o que fuera el continente que desarrollara estas capacidades. Los vientos provenientes del mar no encuentran, como en Colombia, considerables barreras montañosas. Por esto influyen notablemente en el clima, suavizando la rigurosidad de las estaciones extremas en invierno y en verano. Asimismo, la cantidad de mares interiores y de contorno desigual de las costas facilitan actividades como referentes al mar, como la pesca y la navegación. Desde el punto de vista físico, el continente europeo es un gran escudo protegido al sur por un conjunto montañoso. Esto es bien importante porque en las estaciones en Europa son extremas, ¿sí? En verano hace mucho calor, ¿sí? Se alcanzan 25, 26, 30 grados. Digamos, en las condiciones de cambio climático que tenemos también, pues se ahonda esto. Y en invierno, pues también se alcanzan menos 7 grados, menos 10 grados, o sea, 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero. Otras de las condiciones también es lo que llaman las noches blancas, y es que a nosotros en el continente americano o la latitud en la cual estamos, generan que nosotros no tengamos, que nosotros a las 6 de la tarde ya se esté oscureciendo y a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, esté amaneciendo, así que uno ve la salida del sol. En Europa, por el contrario, las noches blancas implican que cuando, cuando es verano o en ciertas épocas del, del año, anochece tipo 8 de la noche, 9 de la noche. O sea, uno puede ver el sol a las 8 de la noche todavía, ¿sí? Y en la mañana puede ver el sol saliendo desde las 3:30, 4 de la mañana. Y o sea, no es cosa que lo diga yo, sino eso es, así pasa en Europa. Entonces, si quieren, ustedes pueden buscar, consultar noches blancas en Europa y verán. O sea, y eso afecta también la forma en cómo los seres humanos se interrelacionan. Pues porque tienen casi que un día o sea, un día con sol de que 18, 20 horas, ¿sí? O sea, apenas hay noche de 4 horas. Entonces, eso también modifica las formas en las que la gente trabaja y en que la gente, eh, pues, lleva su estilo de vida, ¿sí? Este conjunto montañoso conforma el sistema alpino que bordea el Mediterráneo desde el estrecho de Gibraltar hasta el estrecho de Bósforo. Hace parte del sistema de cordilleras Cárpatos, Balcanes, Alpes y la cordillera Bética. Al norte de este gran sistema, el continente presenta otras formaciones montañosas, asimismo el accionar conjunto de permanente de ríos y mares ha modelado grandes llanuras, ¿sí? Entonces, como lo veíamos en el mapa, ¿sí? De estos son las configuraciones eh, de montañosas a las cuales se hacen referencia, ¿sí? Del estrecho de Gibraltar, ¿sí? Que va por los Alpes y llega hasta los Balcanes. ¿Sí? Digamos, eso era lo que decían de la barrera que viene del viento, que viene del sur, ¿sí? Estos son lo que lo retiene. También tiene una gran extensión de montañas, de llanuras, ¿sí? Bosques que permiten la cría de animales como ovejas, como vacas, ¿sí? Por eso algunas de las economías de los países europeos están abocadas a la crianza de estos animales. Este paisaje sobresale la gran llanura europea, lo que acabamos de ver ahí, lo verdecito, que va desde el sur de Inglaterra y norte de Francia hasta los montes Urales. Estas tierras se utilizan para el cultivo de cereales. Entonces, desde el sur de Inglaterra, o sea, esta parte, todo esto es lo que se va a llamar, se lo denomina la gran llanura, hasta los montes Urales, o sea, hasta aquí. Entonces, todo esto es lo que se utiliza para el cultivo de cereales, que es lo que nos está mencionando, y la, eh, la crianza de animales de ganadería, ¿sí? De cereales, Europa ha trabajado en el espacio agrícola con técnicas modernas, empleando maquinaria, riegos, abonos químicos, laboratorios de suelos y semillas mejoradas, dando como resultado una elevada producción con excedentes que se exportan a otros países. A este tipo de agricultura se le llama comercial. Ya vamos a hablar de la diferencia con la agricultura en Colombia o en América Latina. Uno de los factores que más ha contribuido a la modelación del paisaje europeo en los últimos siglos ha sido la revolución industrial. Sus efectos no fueron uniformes a lo largo, bueno, se quedó mal aquí, a lo largo del continente e impactaron de forma diferente en la zona atlántica central y la zona mediterránea, o sea, lo que es España, Francia, Alemania e Inglaterra. El desarrollo febril generó una creciente concentración, lo cual modeló el paisaje europeo contemporáneo,
presentando hoy los países del noreste como los más industrializados, en los cuales la fábrica y la ciudad son los elementos claves del crecimiento económico. Bueno, entonces esto lo vamos a ver. Esto, la que los países industrializados que se refieren son estos. España, bueno, en España no tan equiparable a lo que sería Inglaterra o Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, podría decirse que son los países que uno más conoce o que uno más está acercado, más es cercano, Holanda, tal vez Suiza. Entonces estos países son los que han llevado, bueno, en Inglaterra o en Gran Bretaña fue donde se desarrolló la revolución industrial. Y esta revolución industrial se aplicó a todo, incluso a la producción, bueno, en particular a la producción económica, a la producción de alimentos. Entonces, tienen esta llanura que es lo que les sirve para producir cereales. Tecnifican la forma de producción, lo que hace que tengan excedentes, que era lo que nos hablaba el texto, excedentes que puedan llegar a comercializar al exterior, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de la agricultura de Europa con América Latina? Que esta agricultura es tecnificada. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que primero tenemos la mayoría de esto, tenemos una geografía que nos favorece para la utilización de máquina plana, ¿sí? De máquina plana, de máquinas como tractores y demás. O sea, nosotros en geografías como el Tolima, como yo qué sé, como el Cauca, ¿sí? Como el occidente o el oriente colombiano, no podríamos utilizar este tipo de máquinas, bueno, el oriente no tanto, porque el oriente es llano, pero no podríamos utilizar este tipo de máquinas porque no se puede, no se pueden meter a la montaña, porque nosotros tenemos en nuestra geografía es montañosa, por eso tenemos que utilizar la mano de obra de campesinos, o los campesinos utilizan su mano de obra para el trabajo y el cultivo, además que tenemos otro tipo de cultivos, ¿sí? Por las estaciones y demás, ellos no pueden mantener un cultivo todo el año porque los inviernos o los calores extremos pueden quemarlos o pueden secarlos o dañan los cultivos, sencillamente. En cambio, en Colombia o en América Latina se pueden mantener cultivos todo el año porque todo el año llueve, o bueno, hay épocas donde llueve más, pero los veranos no son tan secos como en Europa, ¿sí? Entonces, eso también genera que América Latina te produzca muchos alimentos, pero la falta de tecnificación en la agricultura es lo que hace que nosotros no seamos vanguardia en la exportación de alimentos. En cambio, Europa, por su tecnificación y de la manera racional del uso de las tecnologías y del cultivo, pues pueden generar alimentos para abastecer no solamente a Europa, sino para poder ser exportados, ¿sí? Entonces, es de ahí la importancia de relacionar la geografía con los avances económicos y tecnológicos, ¿sí? Bueno, entonces vamos en aquí. Entonces, los climas marítimos de Europa Occidental. Lluvias en otoño, primavera y veranos frescos en invierno, moderados. Estas características son un excelente atractivo que promueve el turismo. Europa Occidental, entonces volvemos otra vez al mapa. Europa Occidental es esta parte de aquí, otra vez, ¿sí? La parte privilegiada de Europa, o lo que son, digamos, lo que es los países más relevantes de Europa. El país más importante o el país que tiene mayor peso económico en Europa es Inglaterra, sí, que es esta isla de acá, que junto a Escocia, Irlanda y Gales conforman la Gran Bretaña, ¿sí? Sería el país como más, digamos, hegemón en Europa. Por eso ellos también buscan salirse de la Unión Europea o quisieron, o se buscaron, desde el principio no tenían las mismas condiciones que el resto de los países. En cambio, los países más pobres o los países a los que, digamos, su economía no es tan sólida y fuerte como los de Occidente son todos estos países de aquí de los Balcanes, Hungría, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán. Sí, estos países son de los que casi no hablamos. Y estos son los que han tenido como unas regímenes autárquicos, o sea, un desarrollo hacia adentro de ellos, que es Noruega, Finlandia, Suecia, que son los países nórdicos. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos dicen como, bueno, viajar a Europa, entonces uno siempre dice, ah, pues vamos a Italia, vamos a Portugal, a España, vamos a Alemania, Francia, Inglaterra. ¿Sí? Entonces, por lo que estábamos hablando ahorita también de sus eh, características climáticas, pues la gente busca más viajar hacia estos países que hacia el interior de Europa, por así decirlo. Ya han tenido que buscar otras formas de sostenerse económicamente e incluso, pues, muchos de ellos son migrantes al interior de Europa. Sí, son países como, bueno, para muchos europeos son concebidos como países de segunda categoría. Los rumanos, por ejemplo, los rumanos son
son migrantes en España o en Alemania o en Inglaterra y son trabajadores, sí, como de segunda mano, por así decirlo, que es un poco también discriminatorio, ¿no? Y también un desarrollo disparejo de la economía en Europa. Pero bueno, clima mediterráneo, entonces hay lluvias en invierno, primavera fresca, verano cálido, inviernos templados. El verano cálido del Mediterráneo es especialmente concurrido por millones de visitantes de todo el mundo. Entonces vamos a ver el Mediterráneo, ¿sí? Que es este. Entonces es toda la costa española, una parte de Francia, el Golfo sí, de León y Italia, ¿sí? Todo esto es lo que nos está diciendo. Por eso Italia también es uno de los destinos turísticos bien más importantes o importantes. De hecho, el día de ayer estaba leyendo un artículo de prensa que hablaba que para reactivar el turismo en Italia lo que van a hacer es pagarle a la gente para que pueda ir, para que viaje a Italia y reactivar la economía. ¿Sí? Entonces, pues también vemos como la crisis de la pandemia o del coronavirus ha llevado a incluso que estas economías pues caigan mucho. El clima de Europa Central, lluvias en verano, inviernos fríos, veranos cálidos y primavera fresca. Los Alpes son aprovechados por los aficionados de montañas para practicar deportes como el esquí, ¿sí? O deportes extremos sobre hielo. El clima continental de Europa Oriental, inviernos muy fríos, lluvias en verano, otoño, primaveras más frías que frescas. Las regiones rurales gozan de ambientes tranquilos a pesar de alta densidad poblacional. Entonces, Europa Oriental es incluso lo que se va toda esta Europa, hasta Rusia, ¿sí? Entonces, allí también es la parte, incluso la parte más norte de Rusia es inhabitada porque el frío es tremendamente, pues es un frío terrible, ¿sí? Entonces no hay condiciones para sobrevivir allí. De hecho, en la Unión Soviética se estableció, o bueno, antes de la Unión Soviética se estableció allí una prisión, ¿sí? Donde se tenían prisioneros políticos y demás que estaban en condiciones tremendamente inhumanas, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, entonces, el continente europeo se ubica en zonas de latitudes medias entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Por esta razón, se presentan las cuatro estaciones climáticas, primavera, verano, otoño e invierno. Esta posición latitudinal la comparten con América del Norte y por eso en Estados Unidos y Canadá también existen estas, eh, estas estaciones, ¿sí? Vuelvo y reitero cuando estaba explicando lo de América Latina, que nosotros no tenemos estaciones por nuestra posición con respecto a nuestra posición geográfica, ¿sí? Nosotros vivimos en el trópico, entonces en el trópico no hay estaciones porque no, digamos, con respecto a la posición de la Tierra al Sol, pues continuamente estamos recibiendo rayos del Sol y no estamos tan expuestos a fríos extremos como en el glacial ártico o en el Antártico. La presencia de los mares Atlántico y Mediterráneo afectan el clima, pues gracias a ellos los inviernos son menos fríos y los veranos son más frescos. ¿Esto por qué? Pues porque al tener la presencia de estos cuerpos hídricos, pues va a haber un oleaje continuo, unos vientos que van a refrescar lo continental y el verano no va a ser tan complejo, ¿sí? De igual manera, la presencia de la corriente cálida del Golfo que viene de occidente a oriente contribuye a moderar las temperaturas. El continente aparece dominado por cuatro grandes áreas climáticas, que eran que son estas, ¿sí? Clima marítimo occidental, clima mediterráneo, clima de Europa central, ¿sí? Y clima continental de Europa oriental, ¿sí? Esos son los cuatro predominantes en Europa, ¿sí? La hidrografía de Europa, entonces, tiene unas redes fluviales complejas, variadas a causa de la diversidad climática y geomórfica. O sea, esto geomórfico quiere hacer referencia a la forma en la que tiene su geografía, ¿sí? O sea, cómo, aquí tengo un mapa, ¿sí? Cómo hay entradas digamos, del océano Atlántico, del océano glacial ártico, del mar Mediterráneo, cómo esto tiene entradas hacia lo continental y cómo se constituyen estos cuerpos hídricos a su interior. Entonces, en el sector occidental, ríos el Roldano, el Rin, ¿sí? El Danubio tiene su origen en las cordilleras alpinas, también se destacan el Oria, el Sena, el Elba, el Orden y la Vistula. No sé si ustedes son muy seguidores no sé si ustedes son muy seguidores de las carreras ciclísticas que se desarrollan.
o el ciclismo que se desarrolla en Europa, como la Tour de Francia, el Giro de Italia, la carrera de Ariático, ¿sí? Allí ustedes pueden ver que los ciclistas muchas veces pasan por estos ríos, ¿sí? Esas montañas rocosas, esos desfiladeros que hay al lado de estos ríos. En las extensas llanuras orientales corren los grandes ríos rusos que nacen en los altiplanos centrales y en los montes Urales, que ya los vimos dónde son, y se dirigen hacia el Mar Negro, como los ríos Dnieper y Don, hacia el Mar Caspio, como el Volga y el Ural. Entonces, ahora sí. Por último, pues vamos a ver esta imagen. Aquí es donde queda los montes Urales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo también desde el Mar Negro y demás van entrando los cuerpos hídricos, los ríos. Entonces aquí tenemos el río Danubio, que sería el 1, que se sigue acá, el Dnieper, el Dniester, Don, el Elba, bueno, el Rin, que son uno de los que más conocemos, ¿no? Mire, el del Rin es este. Que incluso cuando vemos historia, o sea, cuando leemos sobre historia y demás, pues vemos que estos son eh, donde también se generaron batallas, ¿no? En el río del Rin también hubo confrontaciones entre lo que va a ser el imperio de Carlomagno y las comunidades paganas que vivían en esta parte. Pero bueno, eso es parte de la hidrografía de Europa. Bueno, pues podemos hablar un poco también de los recursos del continente europeo, digamos, diversos por su geografía, pues tienen diferentes recursos como lo son la agricultura. Aquí podemos ver todo lo que son las llanuras europeas, pues tienen una agricultura y ganadería mercantilizada, que era lo que hablábamos al principio, que tienen como la implantación de modelos tecnológicos de agricultura, agricultura comercial de cereales en la parte suroriental de Europa, el policultivo mediterráneo, que es lo que es España y Portugal, Italia, la ganadería de subsistencia nómada, que es en las partes nórdicas, donde aún, bueno, en Europa también existen los campesinos como en América Latina, pero pues estos tienen una vocación mucho más, pues tienen tractores, si son farmers, ¿sí? Bueno, es el término que se les utiliza para denominarse, que son como, no el campesino que vemos acá, que pues, por acciones del Estado todavía tienen precariedad en la forma de relación con la tierra, sino que en Europa pues ya hay un nivel de tecnificación importante donde hay sindicatos de lecheros, de ganaderos, de campesinos, por así decirlo. Sin embargo, pues aquí todavía existe una subsistencia nómada, o sea, quieren decir que todavía habitan en estas montañas y pues, se mueven de un lado a otro para para subsistir. Ganadería extensiva en Inglaterra y todo lo que es el norte y, bueno, parte de Suecia, los países nórdicos, expansión forestal y caza y pesca, ¿sí? Que es toda la parte nórdica. Eh, pues de aquí también salían los vikingos y demás, entonces ellos tienen una gran tradición naviera de caza y pesca. Y áreas sin agricultura, que sería Islandia, pero ellos desarrollan su economía a partir de la energía geotérmica, ¿sí? Porque tienen, eh, ¿cómo se llaman estos? Bueno, la presencia de volcanes y demás subterráneos hace que puedan desarrollar esta economía o esta energía. Y lo que es Rusia y la parte oriental de Europa también desarrollan lo que corresponde a la explotación petrolera y el gas, ¿sí? Entonces, Gazprom, que es una de las empresas importantes de Rusia, que le distribuye gas a Europa, ¿sí? Por diferentes conductos. Turquía también está. Bueno, yo creo que podríamos dejar por ahí. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Johan, Juan, Andrés, con respecto a lo que se ha presentado. Nicolás, pueden escribir o pueden abrir el micrófono y pueden hacer alguna pregunta, dudas que ha tenido con las guías, claro el tema, sugerencias. Yo, profe, qué pena, tengo una duda, es que hasta ahorita me entró a la página Zoom. ¿Esta clase se publica? Sí, 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 esta clase la estamos grabando y esta clase va a quedar montada en el Drive. Bueno, ya con la profesora State, mira cómo pueden acceder a ella. Profe, no se le escucha. Hola, ¿me escuchas ahí? Hola, Andrés.
Ah, ok, bueno. Sí, esta clase se publica, o sea, se está grabando ahorita el video y esta clase se publica, eh, ya la profesora Strip después la va a publicar el video. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No sé, o les parece interesante el tema. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de las guías? Eh, no sé, ¿alguna opinión? Johan, Andrés, Juan, Nicolás. Pueden decir que no, no tienen preguntas también. Bueno, entonces, bueno, quedan. Eso sería la clase por la sesión de hoy. Espero que haya sido de su provecho. Espero pues que repasen, que igual no se queden simplemente con lo que se puede mostrar en este corto tiempo, sino que puedan ustedes también investigar y darle y ahondar en los temas que se han trabajado en las guías y hacer como esos comparativos entre América Latina, Europa, Asia, seguramente la vamos a ver en 8 días, y ver cómo es esos cambios geográficos se han dado también a partir de la evolución en el tiempo, ¿no? Sí, como digamos, las condiciones que tenemos ahora no eran las mismas que se tenían hace 100, 200, 300 años, un milenio, no sé, ¿vale? Entonces, dejaríamos por ahí el día de hoy. Muchas gracias por las personas que vinieron, que asistieron a la clase virtual y pues que sea de su provecho y pueden encontrarla en la plataforma que la destine el colegio. ¿Listo? Un abrazo para todos y que tengan un buen día.